Bien, acá en el ejercicio 14 lo que nos piden es lo siguiente. Vamos a tener para cada función de este estilo, ¿sí? Que van a ser, para caracterizarlas de alguna manera, funciones de R a la n a R a la m, es decir, de dominio e imagen de distinta variable o no, ¿sí? Distinta cantidad de variables. La idea es encontrar el conjunto de imagen de la función vectorial, ¿sí? Justamente vectorial porque tiene una imagen que es de una dimensión mayor que 1, y la idea es hallar una expresión cartesiana para la misma y representarla gráficamente. Entonces, vayamos repasando un poco lo que hemos visto de teoría y qué condiciones sean necesarias en este caso para que esto se cumpla y que esto sea así. Fíjense, como estas funciones son de r a la n y de r a la m, ¿sí? Básicamente la f, ¿sí? La función, va a estar compuesta, supongamos en este caso, de si tenemos, por ejemplo, x1 hasta x a la n, que es la cantidad de variables, las imágenes van a estar dadas por f1, ¿sí? De todas las variables, luego f2 y así sucesivamente hasta f a la m, ¿sí? Para ver la nomenclatura. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que ver cuál es, si es que tenemos restricciones de dominio o imagen antes de empezar a hablar, si son funciones continuas o no. Fíjense, por ejemplo, que en este caso estamos hablando de U y de B perteneciente a R2 que cumpla la condición de estar incluidas en el disco de centro 00 y de radio 1. ¿Sí? Es un conjunto, digamos, continuo y demás. No hay demasiados problemas o puntos, singularidades o puntos que haya que tener cuidado, digamos. ¿Sí? Las funciones, a su vez, si nosotros llamamos, por ejemplo, respectivamente f1, f2 y f3 a las tres componentes vectoriales, son funciones continuas porque son polinomios o composiciones de polinomios, así que no hay demasiado problema, ¿sí? El dominio es un conjunto conexo en el plano, ¿sí? En el plano V, por lo tanto, la imagen resultante de esto va a ser una superficie. Entonces vayamos encontrando una expresión cartesiana del problema. Fíjense, nuestra función va, en este caso, de R2. R2 estamos hablando de U y de B, ¿sí? O sea, vamos a hablar de f de v, ¿sí? Que vamos a tener tres funciones, en vez de llamarles f1, f2 y f3, para darle una forma más geométrica y algo más similar a lo que venimos estudiando hasta ahora, vamos a verlos con el nombre de x y z, ¿sí? Es decir, tratar las variables x y z, cada una de estas como funciones x en función de v y en función de v y z en función de v. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa ventaja que nosotros tenemos es de tratar de, con esos elementos, armar alguna forma geométrica similar a las que estudiamos antes, ¿sí? Recuerden que esto es el mismo concepto, un concepto distinto, digamos, y mismo concepto, pero de otra luz, de qué pasaba con las imágenes de funciones de varias variables, ¿sí? Una función z en función de x, y. Si nosotros logramos parametrizar una superficie, quiere decir que podemos representar el mismo objeto, pero de distintas maneras. Entonces, haciendo esta igualación, ¿sí? Que no es otra cosa que poner en concepto esto de f de R2 de estas dos variables a R3, que son estas tres funciones que vemos acá, vamos a tener la igualdad. X es igual a U, ¿sí? Y es igual a B, y luego Z es igual a U al cuadrado más B al cuadrado. Esto lo que nos invita es a decir qué sustitución se puede hacer. Pensemos, por ejemplo, en tener esta función, la de z es igual a u al cuadrado más b al cuadrado. Z incluye dos variables que ya hemos definido previamente, por lo tanto, en vez de escribir u, podemos reemplazarlo por el valor de x y asimismo con el valor de z. Y fíjense que a lo que llegamos finalmente es a la expresión de z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Para ver qué forma tiene esto es un paraboloide. Si lo dibujamos, y esto lo hicimos en ejercicios anteriores, pero para que se entienda un poco hacia dónde estamos apuntando con esto, ¿sí? Fíjense, acá vamos a hacer un croquis rápido, ¿sí? La idea no es demorarnos demasiado porque es para entender un poco conceptualmente. Supónganse que hacemos la traza con el plano z igual a 0. Z igual a 0 es x al cuadrado más y al cuadrado que es igual a 0, con lo cual estamos en el punto 0, 0, ¿sí? Luego si tenemos el plano x igual a 0 vamos a llegar a z es igual a y al cuadrado, con lo cual vamos a llegar a una parábola, ¿sí? De este estilo. Y luego lo mismo del otro lado, ¿sí?
si vemos de este lado para X. Por lo tanto, si dibujamos el parabólico completo, vamos a tener una sección de este estilo, y a las curvas de nivel, sí, que igualándolas con z constante, lo que tenemos es son circunferencias centradas en 0, 0, con el radio que es la raíz de z al cuadrado efectivamente. Veamos en el caso B, donde acá pasa algo similar. Fíjense que nosotros tenemos f de v, ¿sí? Acá u va a pertenecer, esta nomenclatura quiere decir que u pertenece a 0pi, ¿sí? Esto es porque u está comprendido por funciones trigonométricas como el seno y el coseno, y luego b está en el dominio perteneciente al 0 y 2 incluido, es una variable independiente, así que no hay demasiado problema. Fíjense que este conjunto es un conjunto abierto y que todos los puntos, o sea, plantea una continuidad suficiente, y las funciones en definitiva de imagen, que son dos funciones trigonométricas y una función lineal, no tienen problemas de continuidad, así que podemos asegurar que lo que tenemos enfrente es una imagen, es una imagen continua y de una superficie, y que esta función, al igual que el caso anterior, es una función de R2 a R3. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Igualando las componentes en cada caso. Fíjense, en este caso vamos a tener nuestra función de v, que son dos variables, van a dar tres funciones, x en función de v, luego vamos a tener y en función de v, y luego vamos a tener z en función de v. Esto lo hacemos, recuerden, para darle una forma geométrica, digamos, a una interpretación geométrica a esto que estamos viendo, y tratar de elaborar la superficie en base a ello, ¿sí? Entonces tenemos x que es igual a 2 coseno de u, y que es igual a 2 por seno de u, y luego tenemos z que es igual a b. Decimos, bueno, en realidad no hay ninguna regla que a nosotros nos obligue a tratar de armar esta ecuación, pero una forma que puede ser posible es tratar de buscar a una identidad trigonométrica para juntar estas dos variables. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros sabemos de teoría es que las primeras identidades trigonométricas que se estudian es la de seno al cuadrado de un valor más coseno al cuadrado de otro valor. Esto nos va a dar 1. Si llegamos a aislar coseno y seno de ambos, podríamos reemplazar ambos en esta igualdad trigonométrica, y con eso tenemos una parte de la curva ya resuelta. Entonces vamos a proceder, vamos a dividir por 2 ambos lados acá. Esto nos va a quedar x sobre 2 es igual a coseno de u, y sobre 2 es igual a seno de u, y luego z es igual a b, y luego ambos vamos a reemplazarlos en esta igualdad, coseno de este lado y seno de este lado, y en consecuencia esto nos va a quedar como y sobre 2 al cuadrado más x sobre 2 al cuadrado, esto es igual a 1. Si esto lo que nos va a quedar es y al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Si multiplicamos ambos lados de la igualdad por 4, vamos a llegar a la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Eso por un lado, y después tenemos que z es igual a b. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, este cuerpo que nosotros vemos acá es una circunferencia, ¿sí? Pero básicamente, o sea, que está centrada en el 0, 0 del plano XY. Pero fíjense, acá lo que nos dice es que, por un lado, nosotros tenemos que coseno y seno, nosotros tenemos que u estaba comprendido entre 0 y pi. Entonces, si nosotros hacemos la referencia, si digamos, de lo que sería esta vuelta, fíjense, para que sea una vuelta completa, en coordenadas polares, una circunferencia para que sea una vuelta completa tendría que estar entre 0 y 2pi. Con lo cual, acá en realidad solamente estamos tomando la porción de circunferencia que va a abarcar desde 0 hasta pi, o sea, del cuadrante 1 al cuadrante 2. ¿Sí? Si lo dibujamos desde el plano, este sería el plano XY con el eje Z en perpendicular, vamos a tener, esto va a tener radio 2, centro 0, 0, y el recorrido, ¿sí? Va a empezar desde acá y va a ser este trozo de circunferencia que vemos acá. ¿Ok? Eso para que se vea. Y después, acá la idea es que vamos a tener ese trozo de cilindro, ¿sí? Medio cilindro, y después la altura es variable, con lo cual en este caso lo que nosotros tenemos es que esto representa un cilindro, ¿sí? De mitad de lo que vemos acá. Y como la altura está entre 0 y 2, si nosotros lo representamos ahora ya de esta manera en tres variables, vamos a hacer el pequeño dibujo acá, con z de este lado, con x de este lado y con y de este lado, ¿sí? Este es el semieje negativo de la y. Vamos a tener 2, 2 y menos 2, esto en esta escala, y luego tenemos 2 para z, con lo cual vamos a tener todo este trozo que he visto desde acá, esta parte, y luego en z lo mismo, vamos a tener esto de esta manera, y efectivamente el pedazo de la superficie evaluada. Vamos a ver en el caso
del plano de esta función, es el z, ¿sí? Bueno, acá hicimos un poquito de spoiler porque ya sabemos que es un plano, a pesar que no hicimos el desarrollo, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Esta es una función que va de R2 a R3, ¿sí? Porque fíjense que nosotros tenemos dos variables que son x y y después tenemos tres componentes de las tres funciones, con lo cual en este caso, acá digamos de casualidad están llamadas como x y, podrían haberse llamado de otra manera también o igualmente, no hay demasiado cambio. Pero tratemos de vincularlas a todas en una ecuación, ¿sí? Vamos a ver si las condiciones que habíamos mencionado en los otros dos ejercicios se cumplen, si son funciones continuas, si el dominio es continuo y demás. Esto vemos que se cumple porque fíjense que el dominio de la función es todo punto en R2 que satisfaga esta inecuación, que es básicamente un semiplano. Acá tenemos una recta de forma implícita, ¿sí? Que definido de una forma, y después este aquí que tenemos también estas dos partes, x mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0, con lo cual, sin dibujarlo, pero vamos a hacerlo después, esto nos da que es una región, digamos, es una región acotada del plano R2, pero que sin embargo no presenta problemas de continuidad. Más o menos tendría forma de un triángulo, después vamos a ver por qué. Entonces, hagamos el mismo procedimiento de siempre. Asignemos a cada variable un tratamiento, digamos, integral como para llevar a una forma geométrica similar, ¿no? Entonces tenemos x, en este caso, que va a ser igual a x, a la variable x, en este caso, y que va a ser igual a la variable y. Luego tenemos la variable z, que en este caso va a ser 2 menos 4x menos 6. Fíjense que de acá, al tener esta igualdad trivial de x igual a x y y igual a y, no hay demasiado para hacer, pero sin embargo nosotros podemos trabajar con lo que tenemos a continuación acá en z, ¿sí? Fíjense que esto, si nosotros lo acomodamos, esto tiene forma por el hecho de que todos los parámetros, digamos, de x y z sean lineales y estén en una combinación lineal, se asemeja mucho a lo que nosotros hemos visto en unidades anteriores o en álgebra a lo que es un plano. Es decir, el plano es una combinación lineal de las variables, ¿sí? Igualadas a una constante, que eso marca la altura del plano, por ejemplo. Acá en este caso está puesto esto de esta forma: z es igual a d sobre c menos a sobre c por x menos b sobre c por y. Igual yo no les diría que no se mezclen demasiado con esto, pero el hecho es que identificar que de esta forma viene esto y que esto es lo que vamos a identificar acá, es que esto es un plano, ¿sí? Con lo cual el plano lo tenemos ok. Ahora, la idea es ver la región, ¿sí? En este caso este sería el techo del plano. Para la región correspondiente lo que vamos a hacer es, para lo que es el dominio, lo podemos graficar en R2. Fíjense, acá lo que nos conviene hacer es poner esta desigualdad en forma explícita, pero más que nada para ver la frontera de esta región, que sería la igualdad. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer paso, restamos por 2x en ambos lados, ya que esto nos va a quedar 3y igual a 1 menos 2x, y luego dividiendo por 3 en ambos lados nos va a quedar menos 2 tercios de x más 1 tercio, ¿sí? Con lo cual en este caso vamos a tener, acá vamos a tener 1 tercio positivo, ¿sí? Y después en este caso vamos a tener digamos la raíz, digamos, de la cuenta, que en este caso vamos a tener menos 2 tercios de x más 1 tercio, que esto es igual a 0, menos 2 tercios de x es igual a menos 1 tercio, menos con menos se va, 3 con 3 se va y x va a quedar como un medio. Entonces un medio, esto no está a escala, ¿sí? Pero vamos a tener que esta va a ser parte de la región. Pues como es menor o igual, vamos a tener toda la región para la zona pintada a continuación. Como tenemos x mayor o igual a 0, estamos tomando x igual a 0, que es esta recta vertical, todo hacia la derecha, y después y mayor o igual a 0 estamos tomando toda la zona de la recta horizontal, todo para arriba. Con lo cual la zona, en definitiva, el dominio es este triángulo con la frontera incluida, definida por ambas, por las tres rectas en este sentido. Y luego el gráfico de la función, que es un plano, que básicamente es el techo de la función en definitiva. Vamos ahora sí con el caso de, acá lo que tenemos es una función que vamos a tener una gráfica de este estilo, ¿sí? Donde tenemos el dominio, que es un cuadrado, ¿sí? Definido por estos valores que vemos acá. Vamos a dibujarlo, a diferencia de lo que hicimos antes, que era básicamente sacar conclusiones sin haberlo graficado, pero bueno, en este caso tenemos 0, 1, 2, 3, vemos que x está entre 1, entre menos 2 y 2, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que el intervalo de x pertenece entre estos dos números e y va a estar entre 0 y 3, con lo cual vamos a tener que va a estar entre estos dos valores. Si nosotros graficamos la región, lo que vamos a tener es que esto es un rectángulo con las fronteras incluidas, por el hecho de que es una
de que tiene corchetes y que se incluye todo lo que es la frontera, con lo cual acá el dominio no tiene problemas de continuidad ni nada. Y las tres funciones, la función x en función de xy, y en función de xy y después z en función de xy, son continuos, así que podemos garantizar que hay una superficie. Vamos ahora a elaborar en base a esto la cuenta necesaria. Fíjense que en este caso tenemos x igual a x, y igual a y, después tenemos z es igual a 4 menos x al cuadrado. Bueno, al igual que en el caso anterior, no hay demasiado que poder ver acá. La idea es tratar de entender qué es el gráfico de cada cosa con lo que vayamos viendo. ¿Sí? Fíjense, si nosotros tenemos z es igual a 4, yo como recomendación les diría lo siguiente: tracemos como siempre la gráfica, digamos, del cuerpo, ¿sí? Es decir, con las trazas como hacemos siempre, y después delimitémoslo al recinto. También se puede hacer al revés, podemos buscar las trazas digamos, de ese cuerpo con el frontera del recinto y ya está, pero nada, para más o menos mantener una ideología común. Supongamos que tenemos z es igual a 0, z igual a 0 es el plano del fondo, con lo cual acá vamos a tener plano basal, digamos, vamos a tener 4 menos x al cuadrado es igual a 0, con lo cual x al cuadrado va a ser igual a 4, o lo que es lo mismo, x va a ser a más menos 2. Van a ser las dos rectas donde nosotros acá tenemos menos 2 y 2, y van a ser estas rectas constantes que vemos acá. O sea que las trazas de esa figura con el plano basal son dos rectas constantes. Después, si tenemos y igual a 0, vamos a tener z es igual a 4 menos x al cuadrado, es decir, la cosa no cambia demasiado, con lo cual acá vamos a tener una parábola, ¿sí? Vamos a tener vértice 4 y la parábola es negativa, o sea que crece en este sentido que ustedes ven acá, ¿sí? Si voy a dibujar más parábolas atrás como para que se entienda, ustedes lo que ven es que tenemos como si fuera una especie de túnel, ¿sí? De forma parabólica. Y luego, si tenemos x igual a 0, ¿sí? El plano x igual a 0, que es el del fondo, acá lo que vamos a tener es z es igual a 4, que de hecho es una sola recta, que es la recta que estamos dibujando acá. Si delimitamos esta función al dominio que corresponde, vamos a tener que x está entre 2 y menos 2, y y está entre 0 y 3, por ejemplo. Entonces, si vamos a dibujar en negro acá el dominio, si este es el dominio, ¿sí? La función va a hacer todo este recorrido. Vamos a volver a repasar esto acá en negro, y va a hacer toda esta parte, no todo el cuerpo, ¿sí? Sino solamente el arco. Es como si nosotros agarramos la hoja y la tendiéramos así sobre la superficie. Sería ese arco que ustedes ven ahí a continuación.